Mitos y verdades, con Carolyn Schmidt. Octubre es el mes de la cinta rosada, un momento para visibilizar una enfermedad que, aunque silenciosa, afecta de forma directa la vida de miles de mujeres en Panamá y el mundo. En el 2024, el Instituto Oncológico Nacional registró más de 1.000 casos nuevos de cáncer de mama. En esta edición de Mitos y Verdades del Cáncer de Mama, conversamos con un oncólogo cirujano sobre la importancia de la prevención y los avances de la ciencia en diferentes tratamientos. Además, en la segunda parte del programa nos acompaña una especialista en psicooncología para explicarnos cómo acompañar a un paciente de cáncer y a su familia. Le doy la bienvenida así al doctor cirujano oncólogo Moisés Cuquier. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Todos sus aportes van a ser muy valiosos para este programa. Muchas gracias, Carolyn. Esperemos poder disfrutar de este conversatorio y siempre es un mes para reforzar, para estimular, para llevar un mensaje de prevención, de amor propio y de salud a todo nuestro país y nuestras panameñas. Claro que sí, doctor. Y bueno, este programa se llama Mitos y Verdades, así que me gustaría empezar un poco con cuáles son esos mitos, esas leyendas urbanas que todavía se escuchan alrededor de la palabra cáncer, sobre todo cáncer de mama. Claro que sí. Bueno, habría mucho que conversar al respecto, pero yo creo que dentro de lo más relevante, hoy día el cáncer es una enfermedad que hemos logrado controlar y a veces curar en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando uno escucha ese diagnóstico, cuando uno escucha esa palabra, hace muchos años probablemente significaba el final del camino o significaba una noticia muy, muy mala. Hoy día, debido a los avances que tenemos tanto en prevención, detección y tratamiento, realmente el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, se ha convertido en una enfermedad que detectada a tiempo tiene un más de 90% de probabilidad de cura. Claro, que son cifras que son realmente alentadoras. Totalmente. Versus a lo que anteriormente se pensaba. En cuanto a ese mito o es una verdad, y usted que recibe tantas pacientes en cuanto a la edad, ¿es verdad que el cáncer de mama se está detectando a edades más tempranas de lo que acostumbradamente se veía? O sea, estadísticamente hay algo que respalde ese mito, por ejemplo. Claro, bueno, ahí tengo que decirte que eso es una verdad. Okay. A nivel mundial, no solamente en nuestro país, pero nuestro país tiene también ese mismo comportamiento. Hemos estado observando cada vez más pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama. Y hablamos de jóvenes menores de 50 años. En otrora, la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama ocurrían en el adulto o adulto mayor, mayores de 50 a 55 años. Cada vez hemos estado observando pacientes más jóvenes. No tenemos una explicación clara de por qué eso está ocurriendo. Es un fenómeno mundial, probablemente está asociado a múltiples factores desde ambientales, estilos de vida, alimentación y sin duda alguna debe haber algún componente también genético que hemos ido viendo con el crecimiento poblacional. Qué bueno, porque justamente eran dos de los temas que quería, o tres. Uno, el cáncer es genético en muchas ocasiones y eso es algo que científicamente hoy día podemos o no podemos validar si el cáncer es genético. Buena pregunta. Hay que entender la parte genética como ese código con el que todos nacemos. Todos nacemos con un algoritmo, con un código que está en todas nuestras células y determina las distintas características que tenemos. Hoy día, luego de muchas décadas de estudio, hemos demostrado que aproximadamente el 10 al 15% de los cánceres tienen un componente o una explicación en una mutación genética. Eso quiere decir que un código normal está diferente en un individuo y eso lo predispone al desarrollo de un cáncer. No puedo decir que es lo más frecuente. Lo más frecuente es que no haya una mutación genética. Que sea algo totalmente aislado que sea algo espontáneo al algoritmo que de cada aún no uno podemos explicar. Claro. Correcto. Y que era mi siguiente punto. Hay un debate también, mito o verdad, en qué tan determinante es el estilo de vida de una persona para prevenir el desarrollo del cáncer. Claro. Eso sigue siendo un debate, cada vez tenemos más evidencia porque la palabra prevención significa que algo no ocurra y todavía no hemos llegado a ese punto tan estricto. Es decir, si hago esto, prevengo que pase. Exactamente, esa garantía no la tenemos todavía. Sí sabemos que una persona con una mutación genética, por ejemplo, tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de mama del 95%.
Así que en esos casos sí sabemos que hay una asociación muy fuerte. Sin embargo, hay estilos de vida que nos llevan a reducir la probabilidad de que desarrollemos un cáncer de mama, que es lo que nos toca hoy conversar. Entre ellos, por ejemplo, el consumo de alcohol, entre ellos, por ejemplo, la obesidad, entre ellos, por ejemplo, el sedentarismo o la falta de actividad física. En diferentes maneras, en diferentes porcentajes, el poder realizar estas actividades o tener estilos de vida saludables reduce la probabilidad de que uno padezca un cáncer en más o menos un 20 a 30%. Y a veces los porcentajes no son fáciles de asimilar, Claro. porque uno dice, bueno, ¿qué significa eso en mi vida? Claro. Yo creo que siempre hay que tener como marco referencial cuál es la probabilidad de que una mujer sana en su vida le pueda dar un cáncer de mama. Eso hay que saberlo porque de ahí bajamos y que decimos alto riesgo y bajo riesgo. Claro. Esa probabilidad en el mundo entero, eso está estudiado en todos los continentes del planeta, es 1 de cada 8 mujeres. Increíble. Bueno, Eso es un número global, independiente de la genética, independiente de cualquier otra cosa. ahora hablemos, y quiero tocar otro tema que está también muy relacionado al estilo de vida, pero generalmente cuando las personas hablamos de estilo de vida, hablamos de una buena alimentación, no sedentarismo, comer bien, hacer ejercicio. ¿Qué pasa con nuestro querido amigo el estrés Claro. de este siglo? Esta hormona del cortisol, que muchas veces vivimos con esta hormona totalmente en modo Claro. supervivencia. ¿Hay algo que pueda directamente relacionar esto con enfermedades autoinmunes, con cáncer, con desarrollar algún tipo de condición? Mira, hemos incluido, y cada vez más nuestra sociedad lo ha empezado a aceptar, todo el tema de la salud mental. Es un aspecto de nuestra vida, de nuestra psiquis, de nuestras emociones, que sin duda alguna debemos prestarle atención porque sí hay una relación entre los niveles de estrés, llámese emocionales, laborales, personales, y el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico no está funcionando óptimamente por una vida estresante, difícil o llena de emociones negativas, muy probablemente ese sistema inmunológico que está subóptimo o no está funcionando como debería, esa persona es propensa a enfermedades infecciosas, es propensa a desarrollo de enfermedades como el cáncer, que tienen un componente inmunológico intrínseco que normalmente nos defendería de cualquier cambio que ocurriera, es propensa a enfermedades autoinmunes, justamente porque ese mismo sistema inmunológico ya no está actuando como debe actuar. Así que cada vez estamos más avanzando en el conocimiento de cuánto en la parte psicoemocional, cuánto ese componente que le llamamos estrés, que realmente es una bolsa enorme donde ponemos muchas Claro. cosas, tiene un impacto en salud física o lo que llamamos somática, es decir, tiene una repercusión en nuestros órganos y nuestro sistema. Sin duda alguna hay una asociación. Que yo te pueda decir en qué dosis ¿Y está en qué esa porcentaje? asociación, Claro. no estamos ahí todavía, pero parte de las hipótesis de por qué ha aumentado enfermedades como el cáncer está en una sociedad que vive bajo un estrés mucho mayor en general. Estoy hablando desde nuestros hijos en primaria hasta nuestros adultos mayores en casa. Claro, vivimos en estado de emergencia, tenemos Vivimos que en un estado contestar de el mucho chat. más reacción, de mucho Claro. más estímulo, algo para lo que nuestro cerebro y nuestro sistema límbico no está diseñado. Y creo que por eso es tan importante y era tan importante para mí tener en este segundo bloque, en esta segunda parte del programa, alguien que hablara del tema también de la salud mental en el paciente, porque obviamente lo veremos más adelante, pero hay tantos síntomas de angustia, de nervios, de todo esto que altera el sistema, Claro. obviamente el sistema y el cortisol que puede afectar en el tratamiento. Te felicito porque eso es algo que va a ser útil no solo desde el punto de vista preventivo, sino también desde el punto de vista de tratamiento. Claro. Para la persona y para su familia, porque al final tenemos que aceptar que esto es una condición que afecta no solo a un individuo, Al núcleo en este caso, sino todo un grupo familiar o de amistades. Así que un aplauso por esa iniciativa y ojalá podamos aprovechar también esa entrevista. Claro que sí. Doctor, hay muchas mujeres que, y esto es una realidad porque me ha tocado escucharlo, que prefieren no hacerse el examen por miedo. Claro. Yo prefiero no, o tengo 2 años de no hacerme el examen, o lo tienen de último en la agenda porque de repente de manera inconsciente es un estado de negación. ¿Qué tan determinante, y quiero que seamos contundentes, es
la detección temprana y la importancia de hacerse la mamografía, en qué casos el ultrasonido y a partir de qué edad. Claro que sí. Bueno, yo primero tengo que aceptar y te tengo que decir que cuando una paciente me dice tengo miedo de hacerme el examen, eso es algo que es comprensible. Yo lo puedo entender y realmente es una reacción natural. Sin embargo, el buscar orientación, en buscar escuchar estos programas y saber realmente de qué sirve eso a lo que tanto miedo tengo de enfrentarme, es que la mamografía y los estudios de imágenes de mama en detección temprana han demostrado a nivel mundial, esto no tiene nada que ver con Panamá, que reduce la probabilidad de muerte, que es una palabra que a nadie les gusta escuchar, pero realmente es lo que queremos lograr con cualquier tratamiento, evitar ese evento final en un 30%. Increíble. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 3 mujeres que tuvieran cáncer de mama, si logramos detectarlo temprano, estaríamos salvando una vida. Entonces, si hay un estudio que tenga ese poder de salvar una vida de cada 3 casos, y si a eso le sumamos los avances tecnológicos, que en los otros 2 casos, si también lo detectamos temprano, muy probablemente también logremos eliminar la enfermedad. Este es un estudio que ha demostrado a nivel mundial ser de bajo costo, porque realmente la mamografía no es un estudio costoso. Es un estudio que ha demostrado tener una efectividad, es decir, podemos actuar y podemos eliminar la enfermedad si lo detectamos temprano. Y es un estudio que ha ido cambiando la edad a la que se recomienda. Realmente esas recomendaciones tienen un matiz poblacional y socioeconómico. ¿Cuánto un país debe invertir para hacerle tamizaje a sus mujeres? Claro. Por supuesto, eso va calculado en los millones de mujeres que hay, en la accesibilidad. Así que ese número se ha ido bajando y actualmente los números aceptados están entre los 40 y 50 años de inicio y eso se hace cada 1 o 2 años. Anual. En Panamá la recomendación es a los 40 años iniciar tu tamizaje o tu detección temprana todos los años. Doctor, antes de irnos a la pausa para hablar ya directamente en temas de tratamiento y avances de la ciencia, brevemente, ¿cuándo y por qué se debe hacer también un ultrasonido como complemento? Claro. Entonces, en términos generales, el estudio para toda la población que debería ser el mínimo es la mamografía. Sin embargo, toda mujer menor de 55 años muy probablemente tenga todavía unas mamas densas. Por lo tanto, en toda mujer relativamente joven se recomienda siempre complementar con un ultrasonido de mama. La mamografía tiene una probabilidad de error, porque todo estudio la tiene, de un 10%, y el ultrasonido complementa y ayuda a mejorar esa probabilidad. Bueno, así que mujeres jóvenes, 100% ultrasonido ambas cosas. Bueno, doctor, vamos a hacer una breve pausa. Creo que nos queda claro la importancia en estadísticas de hacerse los exámenes y que la detección temprana estadísticamente salva vidas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito cuando llega esa mamografía con noticias no tan alentadoras. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué alternativas hay y cómo avanza la ciencia? Hacemos una breve pausa en Mitos y Verdades del Cáncer de Mama hoy con el doctor Moisés Cuquier. Ya regresamos. Ya regresamos con Mitos y Verdades. Estamos de vuelta con Mitos y Verdades. Estamos de regreso en esta edición de Mitos y Verdades sobre el cáncer de mama. Me acompaña hoy el doctor Moisés Cuquier y estamos conversando, él es cirujano oncólogo. Conversábamos de la importancia de la prevención, derribando también algunos mitos sobre este cáncer de mama. Y vamos a hablar un poquito, doctor, del tema de tratamientos y los próximos pasos. Recibimos esa mamografía, uno tiembla cada vez que hace la mamografía. ¿Cuándo van a estar los resultados? O te están haciendo ultrasonido y uno empieza... ve algo, usted me puede decir algo. Obviamente no están autorizados para decir nada hasta que el radiólogo pues dé todos los temas finales, pero llega ese resultado con noticias no tan alentadoras. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe tomar una paciente que recibe un diagnóstico o que recibe un tumor, algo que no es normal en los resultados? Claro que sí, yo creo que esta es una pregunta fundamental porque es justamente en este momento donde las pacientes yo las exhorto a que busquen esa atención médica especializada desde el inicio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú recibes esa noticia puede venir de 2 fuentes, ya sea que tu médico de cabecera te la envió, llámese tu médico general, internista, ginecólogo, tal, y él te da la noticia,
o llámese que tú te fuiste a hacer tu mamografía por tu propia cuenta y te llegó ese reporte. Todos los pasos que sigan después de ese momento, porque recibir una noticia de algo sospechoso no significa siempre cáncer, significa que algo es diferente y hay que evaluarlo. Todos los pasos que siguen desde ese momento son fundamentales que los guíe y lidere un especialista en oncología, debido a que ahí sí hay diferencias sustanciales tanto en diagnóstico como en tratamiento. Okay. Así que una vez que se acuda al especialista, y usualmente la mayoría de los ginecólogos y médicos hacen esa referencia oportuna, así que estamos, en nuestro sistema estamos bien en ese aspecto. El médico especialista lo que va a recibir es esa noticia, esas imágenes, va a poner en contexto clínico a la paciente y usualmente se procede con una biopsia. Claro, para determinar. Claro, la palabra biopsia no significa operación. La palabra biopsia es obtener tejido. Hay varias técnicas, el médico especialista le explicará a la paciente la manera más correcta para cada caso. Y una vez se obtiene una muestra de, de esa lesión, de ese tejido, eso se manda a análisis y se hace un diagnóstico. Ahora bien, doctor, sin ponernos tampoco tan técnicos, pero para entender, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Correcto. No todos los cánceres son iguales. Correcto. ¿Cuáles son las mayores diferencias y cuál es el cáncer más común? Porque, ¿qué puede esperar una persona? Claro. Yo creo que para entender el tema del cáncer de mama, solamente voy a explicarte dos grandes aspectos. El primero es en qué momento el cáncer se detecta. El cáncer de mama se puede detectar cuando está todavía localizado en la mama. Que es como dicen encapsulado. Que es lo que llamamos comúnmente encapsulado. Okay. No es que existe una cápsula milagrosa, como tal, pero es está simplemente definido. Que está contenido en la mama. La segunda escenario es que el cáncer de mama esté en la mama y en los ganglios. Okay. A eso le llamamos loco regional. Y el tercer escenario es que el cáncer de mama estuviera diseminado en otros lugares. Que es cuando dicen... Cuando llaman metástasis, que ha viajado a otros lugares. Okay. De manera que todo médico especialista hace esa valoración inicial. Y es lo que los pacientes preguntan, doctor, ¿qué etapa soy yo? 1, 2, 3, 4, son números. Realmente las etapas significa, el cáncer está localizado en la mama, ha viajado a los ganglios o está en algún otro lugar. Y eso es muy importante a la hora porque del tratamiento. Eso determina el tratamiento y el pronóstico. Ahora bien, doctor, y teniendo claro, digamos, cuando está localizado es fase 1 y 2. Correctamente. El 3 es cuando está en los ganglios y ya cuando está... 4, si le queremos poner un número, correcto. Claro. Ahora bien, uno escucha mucho, ¿no? Tengo cáncer, me van a operar. ¿Y por qué a ti te van a operar? ¿O por qué a la otra le van a hacer quimio directamente? ¿Qué se toma en cuenta antes de tomar una decisión? Está relativamente proporcional que si me pueden operar es porque mi cáncer es más chiquito y está localizado, y entonces dicen que si no me puedo operar es porque está más regado y hay que achicarlo y después van a ver. Claro. ¿Cómo es esa decisión y en base a qué? Claro, entonces el otro aspecto del cáncer es el que nos lleva a tomar esta decisión usualmente, y es, ya no nos basta con verlo al microscopio. Hoy día tenemos la manera de analizar molecularmente, genéticamente un cáncer y darle un perfil. De ahí los médicos y los patólogos hacemos un análisis adicional donde se ven ciertas moléculas y ciertos receptores y tenemos entonces una verdadera clasificación del cáncer. El cáncer hoy día lo clasificamos molecularmente, de tantas opciones que tenemos de tratamiento. El cáncer más común y el menos agresivo en general es aquel que tiene los receptores de estrógeno y progesterona positivos y las otras moléculas las tiene negativas. En otras palabras, ese es un cáncer que usualmente su tratamiento inicial empieza por cirugía, usualmente se valoran otras opciones en el camino, usualmente son etapas más tempranas. Sin embargo, hay algunas estirpes de cáncer de mama en donde todos los receptores salen negativos y a eso le llamamos triple negativo. Y ahí es cuando dicen es un cáncer más agresivo. Correctamente, de ahí hemos entendido que ese tipo de cáncer es mucho más agresivo que el otro que conocemos más, y ese tipo de cáncer más agresivo, cirugía no necesariamente es la mejor primera opción. Es en ese tipo de cáncer, y por supuesto hay muchos detalles que evaluar, en donde muy probablemente un paciente empiece con lo que llamamos tratamiento sistémico, es decir, medicamentos que circulan por todo el organismo, incluyendo la mama, y ese tratamiento se da como fase inicial para luego pasar a una cirugía. Así que sí hay una clasificación mucho más profunda que la palabra cáncer de mama que ayuda a guiar los tratamientos. Que yo quisiera aprovechar esto para dejar un mensaje en positivo. Hoy tenemos mucha más información a la hora de hacer un tratamiento más acorde al cáncer que tiene una persona que lo que había hace 10 o 20 años.
Hace 10 o 20 años, para hablar en buen panameño, es tira a matar, prácticamente, ¿no? O sea, en el Era sentido, como receta de cocina. Si hacíamos lo mismo para todo el mundo. Exacto. Exactamente. En un cáncer hay que darle por todos Exacto, lados, vamos a darle exacto. palo. Hoy día los avances nos permiten ser más selectivos en el tipo de tratamiento. Y eso nos lleva a un concepto maravilloso que tenemos hoy día, que es oncología personalizada. En otras palabras, los tratamientos que se escogen para un paciente están basados en sus características y en su condición. No necesariamente la paciente A recibe los mismos tratamientos que la paciente B. Claro, y hablando un poco de esos avances de tratamientos, hay avances muy sofisticados también en quimioterapias. Yo veo que hoy día hay quimioterapias en pastillas, hay quimioterapias que no son intravenosas, hay quimioterapias que no tienen efectos secundarios tan fuertes. Claro. Todas estas posibilidades existen para una paciente que tiene una detección temprana. Sí, ¿no es maravilloso cuánto hemos avanzado en tratamiento sistémico o en terapias? Porque la quimioterapia no solamente se ha vuelto cada vez más efectiva y con menos efectos adversos, sino que hemos agregado nuevos tratamientos. Un tratamiento que quiero compartirle a la audiencia, es muy conocido hoy día, es bien reciente, se llama inmunoterapia. Inmunoterapia es un tipo de medicamento que realmente su función, más que atacar el cáncer, es estimular al que el sistema inmunológico ataque el cáncer. Okay. Así que funciona como un reclutador del ejército propio nuestro de defensa contra un cáncer. Entonces, si te das cuenta, hemos ido buscando distintas maneras de atacar esa enfermedad y hoy día hemos ido aumentando la posibilidad de sobrevida. Y eso es lo maravilloso del avance científico en ese aspecto. Y lo maravilloso de poder tener una detección para el doctor temprana. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, me gustaría conversar un poco también con el doctor de esta famosa mastectomía, ¿no? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo me tengo que hacer la operación completa? ¿Cuándo me puedo quitar un seno? ¿Cuándo me quitan dos? ¿Cuándo hago una reconstrucción mamaria? Vamos a hablar un poquito de eso y también de cómo se recupera una persona una vez que ya está en remisión. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida con el doctor Moisés Cuquier hablando sobre mitos y verdades del cáncer de mama. Ya volvemos. Ya regresamos con Mitos y Verdades. Estamos de vuelta con Mitos y Verdades. Bien, estamos de regreso en este programa especial de Mitos y Verdades del Cáncer de Mama con el doctor Moisés Cuquier y quería conversar un poquito sobre esto que, bueno, dijeron que Angelina Jolie puso de moda hace mucho tiempo de la mastectomía doble. Claro. ¿Cuándo se toma una decisión de extirpar ambas mamas? ¿En qué momento? O también cuando se toma la decisión de quitar una mama completa. No, es una buena pregunta porque yo quiero resaltar que el evento de Angelina Jolie es un evento mundial que realmente ha traído mucho más beneficio que cualquier otra connotación que le podamos dar, debido a que ella despertó esa conciencia, ese awareness a todo el tema genético. La misma Angelina Jolie se hizo el examen genético y tuvo una mutación, el BRCA, y tenía una mutación genética. Ella tenía el riesgo de desarrollar cáncer de mama de un 92%. Claro. Así que estamos hablando de un individuo, en este caso ella, una paciente, que tomó una decisión informada y científica. Okay. Ella tenía un riesgo y ella no fue un capricho, no fue una reacción por temor. Ella tomó la decisión de hacerse una cirugía preventiva. En esa cirugía preventiva se remueven las dos glándulas mamarias. Para tratar de explicarles un poco gráficamente, se preserva todo. Se preserva piel, se preserva la areola, se preserva el pezón, todo lo externo se preserva y a través de una pequeña herida se quita toda la glándula mamaria y se hace una reconstrucción inmediata. Que eso fue lo que hizo Angelina Jolie y muchas pacientes del mundo optan por esa opción. Ahora bien, en nuestro patio, como decimos, cuando una persona tiene que quitarse o removerse un seno, sin que haya pasado todavía por un examen genético, sino simplemente por el diagnóstico. ¿Cuál es la recomendación? Porque eso es una de las partes muy sensibles y obviamente físicamente muy traumáticas para una paciente de mama. ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerse una reconstrucción mamaria o puede ser inmediato? ¿Cómo se maneja eso? Exactamente. Hoy día, afortunadamente, existe una gran cantidad de opciones, debido a que primero estamos detectando el cáncer de mama más temprano gracias a este tipo de programas y actividades de prevención.
muchas pacientes no necesitan una mastectomía total. Muchas pacientes podemos ofrecerles una cirugía más conservadora y preservan la parte cosmética y funcional de esa feminidad tan importante. Por otro lado, en una paciente que requiera una mastectomía, que eso puede haber el caso y hay varios criterios para eso, el mejor momento para hacer una reconstrucción es en el mismo momento de la mastectomía. En otras palabras, eso no afecta necesariamente los tratamientos y recuperación. Se escogen caso por caso porque hay algunos casos que no es recomendable, pero en la mayoría es una consideración y tenemos en Panamá también afortunadamente cirujanos plásticos especialistas en reconstrucción mamaria. Así que todo el tema de experticia ha ido avanzando enormemente y muchas pacientes pueden optar por esa opción, tanto público como privado. Claro, que eso me gusta mucho porque ya se está haciendo una concientización a nivel público para que esto sea una propuesta, que tenga una opción inmediata para aquellas personas que no se atienden en clínicas privadas, y que creo que es bien importante generar la conciencia de la importancia que es para una mujer sentirse recuperada no solamente por dentro, sino sentirse físicamente en su mejor opción, ¿no? Doctor, recomendaciones finales, uno, para la recuperación de una operación y para una persona que está en recuperación, cuando este famoso está en remisión o no está en remisión, cuántos años. Cuéntenos un poquito de ese tema. Claro, bueno, para la recuperación de una intervención o de cualquier tratamiento, yo siempre abogo por dos aspectos fundamentales. Ya lo hablamos y uno es el tema emocional y mental. En otras palabras, tratar de estar bien con uno mismo, bien con el proceso, o por lo menos lidiar lo mejor posible con eso. Y el apoyo familiar y de amistades es fundamental en ese paso a paso que puede ser muchas veces difícil, doloroso, complicado. Y el otro aspecto es el aspecto nutricional. Yo creo que ponerle atención a una optimización nutricional, y para eso también hay un equipo de nutricionistas oncólogas que se dedican a guiar a los pacientes, hace que toleres mejor las intervenciones y los tratamientos y que los resultados sean mejores también. Así que sí hay maneras de prepararse. Una mujer puede decir, voy a prepararme por una intervención, voy a prepararme para mi quimioterapia. Voy a prepararme para una recuperación. Exactamente. Y cada vez vemos más ligado al individuo integral. Exactamente. O sea, su estilo de vida, su alimentación. Podríamos hablar acá también del nuevo órgano de moda, que no es una moda, pero la microbiota. Claro. Y cómo todo esto afecta a través de la alimentación. 100%. Doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido de muchísimo valor poder hablar un poco de la importancia de la prevención, de hacerse esos exámenes, de los avances que hay hoy día en tratamientos menos invasivos y con, digamos, con efectos secundarios más ligeros, pero lo importante que es poderlo prevenir temprano, y sobre todo el tema de recuperación y operaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y por hacer conciencia de la importancia de esos exámenes tempranos. Muchísimas gracias, Carolyn, y como mensaje final a todas mis pacientes, a todas las panameñas, esta es una enfermedad prevenible, que se puede detectar a tiempo, que se puede tratar, así que quedémonos con un mensaje positivo de esto, en donde alguna vez nos tocará recibir un diagnóstico, alguna vez nos tocará tener temor para ir a hacer una mamografía, y en otras ocasiones nos tocará apoyar a alguien también en nuestro entorno. Así que, Carolyn, esto es maravilloso. Yo creo que ojalá llegue a muchos hogares panameños y podamos cada vez optar por mejores opciones de salud. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente, hablando de estas opciones que queremos dar en el tema de salud mental, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar vamos a estar con una especialista de psico-oncología hablando de cómo acompañar al paciente y también la importancia del cuidador primario y de la familia en este tema. Hacemos una breve pausa. Gracias, doctor. Estamos en Mitos y Verdades. Regresamos enseguida. Ya regresamos con Mitos y Verdades. Estamos de vuelta con Mitos y Verdades. Estamos de regreso en este especial de Mitos y Verdades, y la verdad que en este momento del programa yo quería poder agregar un poco de valor sobre la importancia de la salud mental en el paciente y en los familiares que acompañan, o el cuidador también del paciente. Para eso me acompaña una psicooncóloga, Judy Bejar. Son pocas las que hay, una especialidad que realmente vale la pena conversar sobre cuál es el rol
de esta especialidad. Judy, dime si lo dije bien, psico-oncóloga. Sí, psico-oncóloga. Psico-oncóloga. Gracias por estar aquí, Judy, bienvenida. Gracias por la invitación. Judy, yo quería tratar de buscar a alguien que fuera especialista en el tema de las emociones que pasa una persona que es diagnosticada. En algunos casos, esta persona, una mujer que va donde el ginecólogo y le dice, ay, tengo tus resultados, necesito hablar contigo, muchas veces van solas, no se imaginan la noticia que van a recibir. Hay peor que han recibido hasta por teléfono. En ese momento que una persona recibe ese diagnóstico, ¿cuáles son esas primeras emociones y qué es lo primero que deberían escuchar de la hermana, el marido, el papá, la primera persona a quien le da la noticia? Mira, primero, cuando un doctor te llama para citarte, para que, bueno, en este caso sería para dar los resultados, lo más recomendable es que el paciente no asista solo. ¿Por qué? Porque al momento en el que te dan el diagnóstico, surge un montón de emociones, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Principalmente, digamos, shock, pero quedas en este estado de que no procesas lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, la otra persona, estando ahí, ¿sabes? Es un segundo oído que puede estar también prestando atención. Claramente también se va a ver afectada por la noticia, ¿no? Pero es un segundo oído que puede tomar nota, que puede prestar atención también a lo que está sucediendo, a cómo va a ser el seguimiento del tratamiento, cosa que si... Esta persona está en estado de shock, no sabe ni cómo computar. ¿Cuáles son las primeras palabras que esa persona debería escuchar? Porque cuando una persona va a acompañar, de repente no sabe qué decir o puede caer en el tema de no validar sus emociones en ese momento o decir, no, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, ¿qué debería escuchar una persona que es diagnosticada? Pienso que puede escuchar, por ejemplo, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Si necesitas algo, estoy pendiente, incluso escribir de vez en cuando para ver si necesita algo, por ejemplo, ofrecerse para asistir a la quimioterapia, en caso de que se tenga que hacer quimioterapia, asistir con ella y acompañarla mientras se está haciendo la quimio. O sea, no es tanto qué decir, sino también lo que uno puede hacer. Claro, ¿no? Y yo creo que ese es un punto importante, porque muchas veces, como dicen todo en la vida, no me digas las palabras, demuéstramelo. ¿Cómo puede una persona demostrar quizá acompañando? Ahora bien, estas personas que pasan por este diagnóstico pueden pasar sentimientos como angustia, claro, desesperación, niveles de estrés muy altos, que hablábamos con el doctor, que justamente es contraproducente para el sistema inmune. En consulta, ¿cómo se maneja con un psicooncólogo estas emociones con un paciente? Bueno, las emociones claramente se deben validar, se deben explorar y se debe evaluar también cómo estas emociones están influenciando en el comportamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que se pueden encontrar súper desesperanzados, ¿no? Entonces les cuesta salir un poquitito más de la cama, la tristeza como que se prolonga por un tiempo muy alargado. Entonces ahí es donde uno ve cómo esa emoción está afectando la conducta y ahí es donde uno puede intervenir puntualmente con la evaluación. Pues. Ok, y se recomienda entonces acompañamiento durante todo el proceso. Mira, en el caso de psico-oncología, yo diría que desde antes del diagnóstico incluso. En ese momento en el que el paciente está como que sabe que hay algo que está mal o que está esperando la respuesta, desde ahí tú puedes acudir al psico-oncólogo. O sea, no hay que esperar necesariamente a que el tratamiento ya esté sumamente avanzado o incluso que la enfermedad haya avanzado, sino que desde el momento en el que ya estás como que teniendo todo este revoltijo de emociones, ¿no? En el que hay mucha incertidumbre, desde ahí tú puedes ir al psicooncólogo.
Una pregunta, ¿de qué manera, por ejemplo, quizá para los familiares que están escuchando y que tienen a alguien que está acompañando de cáncer, de qué manera pueden acompañar sin sobreproteger o sobrecargar al paciente o sin victimizar al paciente? ¿Cuál sería la recomendación en ese acompañamiento de la familia o el núcleo familiar? Para empezar, una de las cosas que hay que evaluar es si el paciente tiene autonomía. ¿A qué me refiero con autonomía? Que si el paciente puede hacer cosas por sí solo y puede tomar decisiones por su cuenta. ¿Ok? Luego de ahí, o sea, digamos que el paciente no puede manejar porque está muy debilitado por el tratamiento o afectado. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, un familiar puede intervenir y ayudar, ¿no? Pero se puede buscar otra manera en la que el paciente también pueda tener autonomía. ¿Me explico? Y eso viene con la toma de decisiones. Hay algo que es, por ejemplo, la privacidad versus la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es cuando básicamente, digamos que la familia sabe el diagnóstico y digamos que el paciente es una persona mayor a la que no le quieren decir el diagnóstico porque dicen que no lo va a poder tolerar o porque se va a poner muy triste. Pero a ver, este paciente tiene derecho de saber su diagnóstico, ¿no? Al y de final, tener la decisión de su propia vida. Exactamente. Ok. Y, por ejemplo, en el tema de los familiares, cuando esto ocurre, ¿en qué momento es oportuno y de qué manera decírselo, por ejemplo, a los hijos? ¿Cómo se los dice a los hijos? ¿Cómo influye la edad de los hijos en recibir una noticia como mi mamá tiene cáncer? Que desde la especialidad, ¿qué se recomienda y cómo hacer? Bueno, desde la honestidad, desde la claridad y desde un lugar de calma, ¿no? Los niños de por sí son muy perceptivos y se pueden dar cuenta si hay algo andando que como que no está cuadrando, ¿no? En el hogar. Entonces, explicarles, o sea, sentarte con ellos, explicarles. Incluso hay cuentos donde uno les puede explicar o relatar sobre qué es lo que está viviendo, ya sea el madre o el padre en ese momento. Y explicarle cómo va a ser el procedimiento, ¿no? De una manera claramente sencilla y adecuada para la edad que tienen, ¿no? Claramente un niño de 4 años va a entender el diagnóstico y se le debe explicar de una manera diferente a uno de 7 o a un adolescente, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando un niño que ya tiene la capacidad de entender lo que es la palabra cáncer y lo asocian con muerte? Mi mamá se va a morir, o se pone muy triste. O sea, ¿cómo manejar eso con un niño que con una noticia así puede devastarse y se forma un ciclo ya en la casa, ¿no? La persona diagnosticada está devastada, el niño está devastado, la familia está devastada. Bueno, hay algo bastante curioso. Yo cuando hago charlas, ¿no? A mí me gusta preguntarle a las 3 personas del frente cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra cáncer. Siempre son las mismas: muerte, sufrimiento y dolor. Pero ¿qué pasa si yo te digo que hay crecimiento espiritual? ¿Qué pasa si yo te digo que la palabra que se les viene a la mente es alivio por ya tener certeza de su diagnóstico y de cómo va a ser el tratamiento y cómo es su pronóstico? Claro, es poder sacarlo de ese dolor, pero bueno. Y eso viene con educación también. A ver, esto es una enfermedad que, bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estima que de aquí a 20 años va a haber un incremento, si mal no recuerdo, de un 60% de casos. ¿Ok? O sea que en el 2045 va a haber un incremento del 60% de los casos. Claro. Y ¿no? ya lo estamos viendo, hay casos y las edades también están bajando. Exacto. Entonces, ¿eso qué nos va a decir? Que el cáncer, 1, por lo de las edades y eso, no discrimina. 2, y a ver, esto no es para alarmar a nadie, ¿no? Claro.
Hay que apuntar a la detección temprana. Claro, ¿no? esto nos reafirma que estos exámenes a los cuales estamos todo el tiempo machacando es importante hacérselo. Exacto, pero hay un fuerte tabú alrededor del cáncer. Y parte de atender el cáncer es poder educarse sobre el cáncer. Claro, y esa es una responsabilidad que también la tiene que asumir el paciente para poder también pues poder explicarle a sus hijos cuál es el procedimiento, ¿no? Sí, o sea, pero también uno para tener información. Y esto no significa ir para Dr. Google o Dr. ChatGPT, o sea, no. Porque al final estas herramientas de inteligencia artificial te terminan brindando información que no necesariamente se ajusta a tu caso. Y me encanta que lo digas. Sí, y en realidad muchas veces cuando los pacientes vienen a sesión es porque ChatGPT les ha dicho, o alguna herramienta de inteligencia artificial les ha dicho un montón de cosas que no aplican a su caso. Entonces ahí, por ejemplo, entra la psicoeducación con respecto a la enfermedad del tratamiento. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Me encanta esto, además, sacar este tema de estas aplicaciones que tenemos al alcance de la mano. Me dan un diagnóstico, qué me va a pasar, y por eso es que son herramientas también de doble filo. Sí. ¿Qué me puede decir a mí sobre mi caso en particular y cómo esto puede desatar alarmas innecesarias en un diagnóstico y por qué es tan importante buscar especialistas y siempre asesorarse de la manera correcta? Y esto aplica para todo en cuanto a estas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar vamos a hablar también sobre la importancia del cuidado del cuidador, que en muchos casos es la familia, pero en otras no lo es. Y también qué importancia tiene la familia y la salud mental del núcleo familiar y de las personas que están alrededor del paciente. Esto será al volver de la pausa con Judy Bejar, que es psicóloga oncóloga. Ya volvemos. Ya regresamos con Mitos y Verdades. Estamos de vuelta con Mitos y Verdades. Continuamos en este especial de Mitos y Verdades hablando del cáncer de mama con Judy Bejar, que es psicóloga oncóloga, psico-oncología. Y bueno, antes de hablar también, especifícanos un poco esta especialidad, en qué consiste, digamos, para tener esta especialidad, este diplomado o esto, ¿cómo se estudia esto? Ok, bueno, para empezar, la psico-oncología es una rama de la psicología clínica que trata desde la prevención, la evaluación tanto emocional como conductual de pacientes que tienen cáncer o otras enfermedades crónicas. Con enfermedades crónicas nos referimos a enfermedades que se extienden en un tiempo prolongado. O sea que para poder ser psicóloga tienes que ser ya psicóloga clínica, o sea, no necesariamente. Okay. O sea, es una rama de la psicología clínica. Yo adicionalmente estudié psicología clínica, como para, digo, no solamente atiendo pacientes oncológicos, sino que también clínica. Exacto, clínica. Judy, hablando un poco de la importancia, primero me queda claro de que el acompañamiento del paciente puede ser, hay tantas cosas que evaluar, como decía, si el paciente es autónomo, si está desesperanzado. Antes de pasar a la familia, ¿en qué momento de la consulta consideras o refieres a un paciente a un tratamiento psiquiátrico? Algo que a mí me gusta hacer al momento de evaluar es poner algunas escalas psicométricas para, digamos, que me dé un pantallazo de cómo está la ansiedad, si hay algún indicio de depresión o de desesperanza, ¿no? Uno puede ir colocando este tipo de escalas o pruebas a lo largo del proceso, ¿no? Como para tener algo como un poco más... medible, ¿no? Medible, ajá. Sin embargo, uno también, al ser especialista de la salud mental, uno puede ir viendo, ¿no?, cómo el paciente va evolucionando entre sesiones. Y si uno detecta que se puede beneficiar de tratamiento psiquiátrico, entonces se refiere a psiquiatría. Que a veces yo creo que también es importante derribar un poco ese mito de
yo nunca he sido una paciente psiquiátrica, yo nunca he sido una persona depresiva, yo nunca he estado bajo medicación psiquiátrica o de salud mental, y esto a veces es necesario por un tiempo determinado. Sí. Creo que es importante derribar ese mito de que como cualquier enfermedad o como cualquier condición que necesita una atención específica en un momento específico no determina que esto va a ser así siempre. Exacto. Entonces, como que quiero dejar eso como bien claro. Hablemos de los familiares. Para que una persona esté bien, el entorno tiene que estar bien, pero muchas veces la persona que está al lado, la pareja o el cuidador, ¿a qué se determina este cuidador primario, digamos? Ok. ¿Quién es el cuidador primario? El cuidador primario va a ser responsable del cuidado del paciente, ¿no? El cuidador principal del paciente, como lo dice el nombre. Usualmente, si se trata, por ejemplo, digamos, mamá y papá, entonces la pareja va a ser El cuidador. el cuidador. Ajá. Puede ser una mamá de una también, o Sí, puede ser un hermano. puede ser una hermana. La persona como exacto. que asume la responsabilidad del acompañamiento. Exacto. Usualmente es o una pareja Ujú. o una hija. Ok. ¿Cómo se da el acompañamiento a estas personas que tienen ese peso encima, pero que encima que tienen todo el peso del acompañamiento, tienen que ser fuertes porque no se pueden derrumbar ante la persona que tiene, que padece la enfermedad? Empezando porque ese cuidador, para poder cuidar, tiene que cuidarse, ¿no? ¿Cómo lo cuidamos a ese cuidador? Ok, primero organizar el sistema familiar, ¿no? Que no toda la responsabilidad caiga sobre el cuidador. O sea, sí, principalmente él va a ser el responsable, pero, por ejemplo, si estamos hablando de que es una mamá con cáncer y tiene 3 hijas, ok, puede haber una cuidadora principal, pero esta cuidadora principal también se puede apoyar de sus 2 hermanas, ¿ok? Va a haber veces que, por ejemplo, la cuidadora primaria no va a poder asistir a la quimioterapia para acompañar a su mamá y hey, qué lindo que también sus 2 hermanas puedan también acompañar, o incluso si hay amigas de la mamá que también quieren apoyar en el cuidado, también lo pueden hacer. O sea, no necesariamente tiene que ser una sola persona que se encargue de absolutamente todo. Claro, buscar una red de apoyo, ¿no? Correcto. ¿Cómo podemos acompañar también, o en qué momento debe salir una bandera roja de que los niños o alguien del entorno familiar cercano necesita ir a un psicólogo o necesita acompañamiento profesional? Bueno, los niños usualmente pueden como que act out, esto como lo digo, pueden mostrar ciertos comportamientos, ¿no? Que capaz no va con el comportamiento usual que tienen. O incluso, por ejemplo, si las notas están bajando, eso puede ser un indicador. Si lo vemos como un poquitito más aislado, entonces es una manera en la que uno echa un ojito y dice, ok, capaz este niño o este adolescente necesita ir a terapia. Y ¿qué pasa cuando los niños están inquietos, o la familia, el entorno, y los papás, tanto el cuidador o el paciente, dicen no va a pasar nada, no pasa nada, no te preocupes, porque lo que quieren los papás al final es quitarle la preocupación y proteger, sí. Y protegerlos? ¿Qué pasa cuando reciben ese no te preocupes, no va a pasar nada? O sea, se trata como no está pasando nada, como que aquí no pasa nada y vamos a llevar la vida normal. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, ¿cuál es el consejo? A los niños hay que mantenerles sus rutinas y a los adolescentes también. Pero tampoco, o sea, y sé que viene de un buen sentimiento, de una buena intención, de querer proteger, pero hay que ser claros y hay que ser honestos con lo que está pasando. O sea, hay que hablar el tema. Sí, hay que hablarlo, 100%. Y digo, venimos de una sociedad y generalmente, bueno, también un tema generacional que hemos ido cambiando, donde muchas veces las cosas se ponen debajo de la alfombra. Aquí no está pasando nada y vamos a jugar
a que todo está bien. ¿Y qué es lo que te decía de la privacidad versus la conspiración del silencio? O sea, una cosa, por ejemplo, es que uno no quiera agarrar y decirle a todo el mundo sobre su diagnóstico y uno prefiere como mantenerlo más en la familia y así. Pero otra cosa ya es que, o sea, tus hijos saben que está pasando algo, pero no se los quieres decir. Ellos saben que hay algo pasando. Y si capaz no están conscientes de eso, lo sienten. Claro. Entonces, Judy, para finalizar, y de hecho finalizar el programa, me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas mujeres que están padeciendo esta enfermedad y están en la mitad del tratamiento, un mensaje esperanzador desde tu especialidad. Muchas mujeres no tienen la oportunidad de recibir un acompañamiento y tampoco de una persona especialista en este tipo de acompañamiento. ¿Qué les dirías a ellos, a ellas y a sus familiares? Les puedo decir que no están solas. Parte de este proceso, o sea, sé que puede ser muy difícil. Sosténganse de su red de apoyo. El tratamiento no solamente es médico, sino también hay que tratar el alma y la mente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Judy. De esta manera creo que estamos dando conclusión a este programa. Gracias por habernos acompañado. Creo que la salud mental era una parte importante de este acompañamiento y de poder acompañar tanto a la paciente como a la familia y el entorno. Y también, por otro lado, entendiendo que todas podemos ser parte de las estadísticas que están avanzando. No nos cansaremos de enviar este mensaje a través de nuestra pantalla, a través de ECO, de la importancia de los exámenes y la detección temprana del cáncer de mama. Hace toda la diferencia, lo hemos visto con el doctor. Esto salva vidas, hay muchos avances hoy día, la ciencia ha avanzado muy rápido y hay muchas oportunidades y muchas opciones allá afuera para salvar vidas y para que esto sea de la manera más llevable posible. Así que mi invitación, como todos los años y como siempre, a que se hagan su examen hoy mismo. Gracias por habernos acompañado. Esperemos, y yo realmente espero que este programa haya sido de valor y haya aportado a ustedes, nuestros televidentes, a ustedes nos debemos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Mitos y Verdades del Cáncer de Mama. Será hasta la próxima. Chao. Mitos y Verdades con Carolyn Schmidt.